Hola, ¿qué tal amigos? Hola, Daniel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenos días a todos. Qué gusto estar con todos vosotros. El placer es todo nuestro, Daniel. Muchas gracias por aceptar la invitación. Bueno, para los amigos que no conocen a Daniel, Daniel es doctor en economía. Ha escrito varios libros, bastantes libros. Vamos a ver si tenemos la oportunidad de hablar de uno de esos en unas semanas. La gran trampa. Es uno bastante interesante que da para hablar acerca del contexto en el que estamos hablando, Daniel. Y bueno, Daniel ha estado en distintos eventos a nivel global, incluido la Reserva Federal de Houston, London School of Economics, el Foro Económico Mundial dando cátedra, hablando acerca de economía. Bueno, y hoy nos acompaña en cuanto nos queda. Daniel, muchísimas gracias de verdad por aceptar la invitación. Es un honor, es un placer para mí también. El honor es todo mío. Un gusto estar con todos vosotros. Daniel, en este momento que nos toca hablar, hay mucho para hablar acerca de la inestabilidad en el sistema bancario en los Estados Unidos y todo lo que viene aconteciendo en los mercados luego de la quiebra de Signature Bank, Silicon Valley. Y primero nos gustaría entender un poquito es acerca de por qué falla este banco. Eh, digamos que en crisis financieras pasadas hemos visto que bancos quiebren, ¿cierto? Pero parece inaudito pensar que haya un banco haya quebrado precisamente por su exposición a tesoros de los Estados Unidos a 10 años. Entonces, sí, nos puedes explicar un poquito qué es esto, que parece realmente un poquito loco. Sí, la verdad es que parece loco, pero en realidad si lo pensamos, no es diferente a la burbuja inmobiliaria. ¿Qué es lo que ocurrió en la burbuja inmobiliaria? ¿Por qué quebraban los bancos? Los activos que tenían, ¿no? Grandes préstamos e inversiones en el sector inmobiliario, pierden rápidamente su valor, ¿de acuerdo? Y entonces la diferencia entre el descalce, que se llama, ¿no? Entre los activos y los pasivos, lleva a que el banco pues no pueda cubrir esas pérdidas con capital y con reservas acumuladas, ¿verdad? Entonces, ante esa pérdida de valor, etcétera, empiezan a salir depósitos del banco y entre la salida de depósitos y la pérdida de valoración de los activos, recordemos para todos los que nos están viendo que en un banco lo que para nosotros son préstamos, para nosotros son deudas, para ellos, para los bancos son activos, entonces se pierde ese valor, ¿no? Sea por impago o simplemente por menor valor del activo, y además se descapitaliza el banco y salen una gran cantidad de depósitos y el banco simplemente colapsa. ¿Cómo puede ser que eso ocurra con bonos soberanos? Por la misma razón. ¿Qué es lo que ocurrió en la época de los tipos negativos, las enormes políticas de expansión cuantitativa, etcétera? El Banco Central, al comprar masivamente bonos soberanos que subían muchísimo de precio, es decir, bajaba la rentabilidad exigida de esos bonos, se convierte en un activo que en vez de dar estabilidad y en vez de reducir la volatilidad del activo del banco, lo que hace es aumentarla. Entonces, cuando llega, como pasó en el caso de Silicon Valley Bank, llega, por un lado, salen depósitos, por el otro lado, fuerte caída de las valoraciones de los activos ligados a la tecnología y además desplome del valor de los bonos soberanos atesorados. Por lo tanto, ante la pérdida de depósitos, lo que suele hacer un banco es vender el activo más seguro y el más líquido, que suelen ser los bonos soberanos. ¿Qué hace Silicon Valley Bank? Vende un portafolio de 21.000 millones de bonos soberanos de Estados Unidos y los vende con unas enormes pérdidas, 1.800 millones de dólares, que es más, para que se haga una idea la gente que nos ve, de lo que ganó en el año mejor de sus beneficios, ¿no? Y entonces, literalmente, el banco pues colapsa. Claro, mucha gente dice, bueno, pero eso es porque tenía una mala gestión de riesgos y tenía bonos a muy largo plazo en el activo
cuando tenía depósitos a corto plazo. Sí, pero es que eso lo tenía y lo mantenía sin cubrir el riesgo de subida de tipo de interés. ¿Por qué? Porque la propia Reserva Federal, los economistas de consenso, etcétera, etcétera, decían que la inflación era transitoria, que no había ningún problema y que iban a seguir las políticas expansivas, ¿verdad? Entonces, en realidad, Silicon Valley Bank, Signature y Credit Suisse son caras de la misma moneda, que es una enorme exposición a riesgo percibido y vendido como bajísimo riesgo. Es interesante eso último que mencionas, Daniel. Estos dos eventos entonces que vemos en Estados Unidos, lo que se ve en Europa, son eventos entonces que tienen de alguna forma una relación. Eso obedece al contexto, digamos, histórico, lo que habla acerca de los bancos centrales manteniendo tasas de interés muy bajas durante mucho tiempo, una década, por lo menos en Europa, tasas incluso negativas. Entonces, ¿tú crees que esos eventos, aunque las raíces o las razones puedan ser diferentes, la raíz pueda ser similar? Claro, la raíz es la misma. Pensar en el balance de un banco, el activo, los préstamos hechos a tipos bajísimos e incluso en algunos casos negativos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la parte del activo, entre comillas, rentable, no es rentable y además toman mucho mayor riesgo del que probablemente deberían tomar y además en la parte de inversiones, ¿no? de ese activo, las inversiones también están en activos que están sobrepreciados por la política monetaria. Entonces, la debilidad de los bancos es, vamos, consecuencia directa de los tipos negativos y de la expansión cuantitativa masiva. Porque, pensadlo, ningún banco acumula riesgo de esa manera si no percibe que no hay ningún riesgo. Igual que en la burbuja inmobiliaria, no es que los bancos prestasen en el sector inmobiliario de manera exagerada porque estaban locos, sino porque percibían, y probablemente por lógica de consenso, que el sector inmobiliario era el de menor riesgo, lo último que se deja de pagar es la hipoteca, etcétera, etcétera, etcétera. En el caso actual es todavía peor, porque claro, de toda la base de préstamos, de toda la base de activos que tiene el banco, la inmensa mayoría son activos que se han dado con un tipo de interés bajísimo y por lo tanto con una rentabilidad bajísima. Simplemente con que empiecen a aumentar los impagados y con que baje la valoración del préstamo en sí mismo o de la inversión en sí misma, pues el banco se descapitaliza muy rápidamente. Y es el caso de Credit Suisse, con inversiones gigantescas en empresas industriales, etcétera, en grandes conglomerados. Todo en realidad confluye en una época de exceso monetario sin precedentes, que parece que no va a tener ningún efecto hasta que de repente salta el eslabón más débil en un banco, ¿verdad? Y de repente el mercado entero, no es que haya riesgo contagio, es que el mercado entero se da cuenta de lo que era muy evidente, ¿no? Que la base de activos de los bancos estaba monstruosamente debilitada por los tipos negativos y por la expansión cuantitativa exagerada. Perfecto, Daniel. Ahora, preguntarte entonces acerca de la respuesta de los bancos centrales, porque parece que son dos posiciones diferentes que de alguna forma nos muestran una propensión diferente a responder a este tipo de crisis. Por un lado vemos en Europa este afán de encontrarle un comprador a Credit Suisse para de alguna forma mantener, la palabra que se ha usado en inglés es backstop, perdón, contener digamos, este riesgo. Mientras que del lado en Estados Unidos la Reserva Federal lo que ha creado es este programa, el BTFP, que de hecho lo que no encuentro mucho en analistas es consenso frente a si es QE
QE o no, facilitamiento cuantitativo o no. No sé tú qué pienses al respecto. Uno, si esto es QE o no. Dos, por qué en Estados Unidos no se pensó entonces una respuesta similar de consolidación del sistema bancario, los grandes absorbiendo a los pequeños y de alguna forma transmitir esa tranquilidad, pero que viniera entonces desde el sistema financiero, no desde la Reserva Federal? Sumar una entidad en graves dificultades gigante con otra entidad con dificultades también grande no hace que la entidad que salga de esa fusión sea una entidad más sólida. Es muy peligroso la idea de disfrazar el riesgo financiero vía esto que se llaman las fusiones frías. Muy peligroso, ¿no? Yo puedo entender, desde el punto de vista de el regulador suizo, que dice, bueno, pues el banco a UBS que haga una oferta por los activos del banco de Credit Suisse y que sea lo más atractiva posible. Bueno, pues la ha hecho, pero claro, un 50% por debajo del precio de cierre del viernes. Por lo tanto, yo creo que probablemente ahí UBS ya está teniendo en cuenta el agujero patrimonial de Credit Suisse con bastante detalle, ¿verdad? Sí. En el caso de Estados Unidos, la solución es, no hay, vamos a empezar por decir, no hay soluciones buenas a un problema de políticas malas, ¿de acuerdo? Y mucho menos cuando no se modifican esas políticas. Entonces, el gran problema de todas estas distintas soluciones que se están poniendo encima de la mesa es que no dejan de ser parches, porque no solucionan el problema de fondo, que es el exceso de riesgo que se acumula durante años en las entidades financieras por el que incentiva esa acumulación de riesgo, que es el Banco Central. Me da igual si es quantitative easing o no en términos técnicos. Ampliar la masa monetaria sí o sí, ¿de acuerdo? Entonces, ¿es exactamente quantitative easing? Claro que no, pero es lo mismo que el quantitative easing en el sentido de que es aumentar la masa monetaria para cubrir unos depósitos, unos préstamos, etc. Es lo mismo. Entonces, como decía yo el otro día, pues same difference, ¿no? No es verdad, no es expansión cuantitativa. ¿Por qué? Porque cuando tú lo que haces es que estás inyectando liquidez para cubrir solamente los depósitos, la expansión cuantitativa que tiene que generar mayor crédito, mayor expansión de múltiplos en los activos de riesgo, etcétera, etcétera, todo eso no ocurre. El mecanismo de transmisión de la expansión cuantitativa no se da. Vale, efectivamente. Pero es un quantitative easing encubierto, en el sentido de que no deja de ser cómo está la Reserva Federal o el FDIC cubriendo esos depósitos, pues con mayor cantidad de dinero. Y de hecho el balance del Banco Central, de la Reserva Federal, ha aumentado masivamente por esos préstamos. ¿Cumple los requisitos técnicos para ser QE? Pues no exactamente, pero es imprimir dinero. Ahora, se ha hablado, Daniel, también de ese otro elemento de la política monetaria, aparte de, digamos, esta suba de interés histórica por parte de la Reserva Federal de 0,45 en 12 meses, la más rápida histórica. También se habla de, por supuesto, del balance sheet. El viejo Maxi me permite mostrar esta gráfica rápidamente, que tiene este tweet del amigo Charlie Bla, lo que tiene que ver con la ventana de descuento de la Reserva Federal. 150 billones de dólares piden los bancos en la primera semana, es decir, la semana pasada, luego la quiebra de Silicon Valley Bank y Signature, es el préstamo en monto más grande, más amplio que se haya dado históricamente, incluso mayor que desde la crisis financiera. Ahora, ¿cómo maneja entonces la Reserva Federal entonces este asunto de intentar atacar la inflación, tener este problema de corto plazo? ¿Esto es imprimir dinero, dices? Esto es imprimir dinero, ¿no?
Entonces, ¿cómo vas a...? Pero son préstamos, ¿no? Lo que entiendo es que son préstamos a un año en donde lo que está removiendo es el colateral y luego en un año, en teoría, el banco tiene que pagar. Claro, en teoría. ¿Y luego qué pasa? Y bueno, en un año los bancos habrán tenido que reestructurar sus balances, resolver el problema de duración. Eso se decía, bueno, no sé, se decía mucho en la crisis financiera que el tema el QE era remover de manera, digamos, no decir una fecha exacta de por cuánto tiempo se estaban revolviendo estos tesoros, mientras que aquí se está diciendo es un año. Ya, pero no deja de ser lo mismo, porque si tú estás intercambiando bonos a 10 años por bonos a corto plazo y estás dando préstamos contra esos bonos de colateral y el balance de la Reserva Federal está aumentando, no disminuyéndose, en realidad se está aumentando la cantidad de dinero. Es verdad, y hay un argumento contrario, es verdad que dices, bueno, Daniel, se está aumentando la cantidad de dinero y a la vez se está destruyendo porque los accionistas, los bonistas, etcétera, están viendo su capital destruido, ¿no?, en ese proceso. Pero no deja de ser, bueno, pues utilizar exactamente los mismos mecanismos de siempre, que es aumentar la cantidad de dinero, que puede ser a corto plazo, si te lo crees, o puede ser más a largo plazo, ya veremos, porque claro, tú dices, como bien dices, ¿no?, todo esto es para darle tiempo a los bancos a solventar su problema de duración. Ah, qué bien, muy buena idea, muy bien, vale, perfecto. ¿Me puedes decir cómo? Ah, bueno, pues tendrán que vender a enormes pérdidas sus bonos a largo plazo y entonces entrarán en quiebra. Ah, bueno, pues entonces tendrán que buscar una manera de aumentar su exposición a activos líquidos a vender activos a pérdidas. Es que no se puede solucionar un problema creado, está en mi libro La Gran Trampa, no se puede crear un problema, no sé, tan brutal como el que se ha creado con los tipos negativos y la expansión cuantitativa constante y creciente, fuese cual fuese el entorno. Y decir que esto se va a solucionar en un año. Interesante, Daniel. Bueno, mencionas tu libro. Luego te pregunto más acerca de tu libro, La Gran Trampa. Por ahora lo que quiero entender un poco es entonces, este miércoles, la Reserva Federal, una reunión importantísima. Tampoco hay consenso acerca de qué es lo que pueda hacer la Fed. Pero yo quiero empezar es con la posible reacción del mercado. Es decir, ¿tú crees que independientemente de lo que haga la Fed, el mercado lo que está buscando es un poco de certidumbre o de claridad sobre lo que pueda pasar en adelante? Si sube tasas, si no sube tasas, ¿crees que los mercados puedan responder al alza? Por ese asunto de la certidumbre, la claridad que pueda haber de cara a las próximas reuniones luego de todo este, digamos, estrés financiero y bancario. A mí me gustaría que alguna vez nos preguntásemos por qué es crítico para los mercados que la Reserva Federal cambie su política, ¿no? ¿Y por qué es? Porque lo que debería ser crítico para los mercados son los beneficios empresariales, el entorno macroeconómico, la estabilidad regulatoria y fiscal, etcétera. No si se aumenta o si se reduce masivamente la cantidad de dinero. Entonces, ¿por qué busca una parte de los operadores del mercado un cambio radical en la política de la Reserva Federal? Porque llevamos 2 generaciones de operadores de mercado que solamente han visto políticas expansivas y que se han acostumbrado a la idea de comprar cualquier cosa, el buy the dip, porque el Banco Central va a aumentar la masa monetaria y reducir los tipos. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el problema? Si la Reserva Federal decide dar vuelta a su política, darse la vuelta y empezar a bajar tasas, está reconociendo
que el problema no es puntual de un par de entidades y que es un problema estructural y que además el problema no es solamente en el sector financiero, es un problema en toda la economía. ¿De acuerdo? Sí. Porque si es un problema del sector financiero a corto plazo, etcétera, primero, pues se toman medidas de liquidez. Segundo, el sector financiero es absolutamente incuestionable que ha sido debilitado por las tasas negativas. Entonces, bajar los tipos para ayudar al sector financiero es como pegarte un tiro en el pie para correr más rápido. No tiene sentido. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que yo creo que la Reserva Federal debería hacer? Lo que ha hecho el Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo, seguir con la subida de tipos y dar un mensaje de seguridad en cuanto a su actividad como el proveedor de liquidez de último recurso. Y debería hacerlo porque si no lo hace, va a demostrar que su preocupación por la inflación no es real y por lo tanto lo que nos vamos a encontrar es un mayor problema con la valoración de los activos a medio plazo. Es decir, todos esos operadores de mercado que se creen que si la Reserva Federal baja las tasas, eso va a mover el mercado hacia arriba, lo están haciendo pensando en el pasado, no en lo que eso significaría. Porque si la Reserva Federal baja las tasas y ahora, lo que está diciendo es, no, la economía no está en un soft landing, en un aterrizaje suave, no, la economía no está en una volatilidad por un evento de un banco o de dos, sino que esto es un problema grande. Está hablando ya no de recesión, está hablando de crisis. Y por lo tanto, pensar que esa bajada de tipos sería un acicate para que subiesen las valoraciones de los activos de riesgo, me parece como mínimo peligroso. Daniel, pero lo que digamos que de alguna a mí me queda todavía no tan claro es cómo puede balancear la Fed este asunto de este estrés que digamos se crea en el sistema financiero bancario digamos por el escenario en el que hemos visto en el último año de subida de tasas. Si su objetivo es de alguna forma atacar, definitivamente matar la inflación, mantenerla o llevarla cerca a su target del 2%, ¿cómo puede hacer esto sin crear todo este estrés en el sector bancario? Es decir, ya lo creó, muchos hablaban que había que romper algo y que la Fed solo iba a iniciar su pivot si veía datos de empleo favorables para la Fed o si rompía algo. Ahora, este no es el romper algo, digamos que de alguna forma el mercado o incluso la misma Fed estaba esperando. Yo lo que le diría a la gente es lo siguiente. No se puede crear una burbuja del tamaño que se ha creado en todos los activos, la famosa burbuja de todo, y esperar que eso se pinche y no pasa nada. No puedes. Entonces, la idea mágica de que aquí no va a pasar nada, ¿no? Pero me vas a perdonar, esta sandez de este pensamiento mágico de que los bancos centrales lo tienen todo controlado, ¿no? No se puede generar un problema como el que se ha generado y no esperar que haya lo que tú llamas romper cosas, ¿no? Pero ¿qué es romper cosas? ¿Vale? Vamos a pensar qué es romper cosas, ¿no? Pues va a resultar que romper cosas es precisamente lo que necesitas para no entrar en un problema muchísimo mayor. Sí. O sea, cualquiera que estuviese realmente pensando en la economía y no en que la Reserva Federal expanda los múltiplos de los activos de riesgo un poquito más para ver si saco 2 puntos más de rentabilidad en mi cartera. Cualquiera que estuviese realmente pensando en la economía
estaría diciendo, es que no es malo que Silicon Valley Bank, Signature, First Republic, Credit Suisse, que lleva con problemas desde el año 2010. Sí. ¿Sabes? Es que no es malo que estos bancos pues se reestructuren, se lleve a cabo un proceso de limpieza de toda esa cantidad de excesos. Es que no es malo. Y la gente, claro, disculpa. Tranquilo. En época de burbuja, todo el mundo se siente Warren Buffett. Todo el mundo es un crack. Todo el mundo es un crack. Todo lo que compras sube, Sí. Eres tonto, tal, no sé cuántos, no te das cuenta, esta vez es diferente, la Reserva Federal lo tiene todo controlado, el Banco Central Europeo lo hace todo bien, viva, ¿no? Y el riesgo se va acumulando. Y el riesgo se va acumulando. Y luego, cuando de repente aparece la inflación, y la inflación no es por las cadenas de suministro, ni por la guerra de Ucrania, ni por el LAD, ni por el cual, sino que resulta que tienes inflación persistente, prolongada y además que está empobreciendo a toda la gente, entonces parece que es que hay como una especie de rabia por parte de algunos operadores de mercado que tienen que defender la creación de burbuja constante a toda costa. ¿No? O sea, si lo piensas, ¿qué es mejor? Sinceramente, un par de meses o 3 de volatilidad en los mercados, unos bancos que ya estaban en dificultades, oye, que ya estaban en dificultades, que estos bancos no tenían dificultades este mes ni cuando empezaron a subir las tasas. Que yo no he visto la acción de Credit Suisse hacer otra cosa que bajar casi constantemente desde el año 2011, ¿no? Entonces, pues eso que se llama romper cosas, no es que lo rompa, es que es el proceso de el pinchazo de una burbuja y lo que a mí me gustaría en algún momento escuchar de toda esa gente que ahora dice que es que la Reserva Federal no debe subir tipos, me gustaría escucharles con la misma voz, con la misma fortaleza y con el mismo mensaje al unísono, no defender hasta sangrarle las manos la impresión masiva de moneda, la bajada de los tipos negativos y la locura que hemos vivido con la expansión cuantitativa constante y creciente, incluso en periodos en los que no había ninguna necesidad de ninguna emergencia. Porque es que la idea tan perversa que subyace en echarle la culpa a la Reserva Federal por subir los tipos al 5% cuando la inflación está al 7%. Vamos, es que ni siquiera se debería debatir. Pero es que sobre todo porque cuando venimos de una década de tipos que eran absolutamente irracionales, ¿verdad? Y recuerdo una frase, no recuerdo quién la decía, pero va en línea con lo que dices específicamente, Daniel, es el dinero barato hace ver muy inteligente a más de uno que realmente no debería. El dinero barato, el dinero fácil que hemos visto, digamos, los últimos 5 o 10 años en el sistema financiero, el sistema económico, ha permitido la creación de burbujas, por supuesto, financieras, burbujas de activos también. Ahora te pregunto, entonces, ¿cómo manejará entonces la Fed el asunto de este tema de corto plazo, este tema de préstamo de corto plazo que tiene frente al sistema bancario y luego entonces, si siguiera entonces ajustando tasas de interés, ¿cómo pueden coexistir digamos un QE que no es QE pero parece QE y un ajuste de tasas de interés para controlar la inflación? ¿Es una solución
es una solución, o podría ser una solución, subir el target de inflación del 2%, no sé, al 3%, al 4%. A mí me parece increíble ver que hay noticias de ese estilo rondando también en varios, digamos, en headlines digamos, de noticias financieras, económicas a nivel global. ¿Cómo pueden coexistir entonces esto de, mira, subo tasas, pero va a salvar al sistema financiero, bancario, si algo se rompe? La respuesta no es fácil, ¿no? Porque no es que no es, ¿por qué? Porque no existe el concepto del aterrizaje suave. O sea, en sí mismo no puede haber aterrizaje suave cuando lo que tú has tenido ha sido una expansión tan absolutamente desproporcionada, ¿de acuerdo? Um, Sin embargo, yo creo que la Reserva Federal, pues, lo que está haciendo es lo mejor que se puede hacer en este caso, ¿de acuerdo? Eh, y, y lo mejor es enemigo de lo bueno, se dice, ¿verdad? Sí. Ahora, el dinero barato siempre sale caro, siempre sale caro. O sea, siempre. La idea de que es el dinero barato, manipular el precio y la cantidad de dinero masivamente va a dar, va a permitir ganar tiempo para hacer reestructuraciones y para fortalecer. No, cuando se bajan las tasas masivamente, se incentiva el endeudamiento masivamente, se incentiva el riesgo y cuando salta, como todo, First Republic o Silicon Valley Bank o Credit Suisse no son la causa de nada, son síntomas, ¿de acuerdo? Entonces, me parece aberrante que haya gente que diga, bueno, la solución es que la Reserva Federal suba el umbral de inflación a un 3 o un 4%. Bueno, pues lo dices tú a todos los ciudadanos del mundo, porque la inflación es acumulada, ¿vale? Que en 4 años vas a perder un 13-14% de tu renta disponible, porque hay unos señores que no quieren que su portafolio de activos caiga un poco. Porque es que al final, perdóname, o sea, yo soy el primero que quiero que las carteras de mis fondos vayan bien, claro que sí, por supuesto. Pero lo que yo no quiero es que las carteras de mis fondos vayan bien a costa de empobrecer a toda la población. Y me parece absolutamente aberrante por parte de tantos operadores de mercado que tengan la falta y que encima luego son los que van por ahí hablando de ESG y de socialmente responsable y de todas estas cosas. Me parece aberrante que haya gente que diga que lo que hay que hacer es empobrecer a todo el mundo y a la vez, para que el sector financiero vea, después de años de rentabilidades espectaculares, una rentabilidad un poco mayor. Y encima, porque no funcionaría. Por lo que te decía antes, porque si mañana la Reserva Federal, piénsalo tú como persona o los que nos estáis viendo, como persona que invierte, mañana la Reserva Federal baja tasas y dice que no continúa con la subida de tasas porque a pesar de que la inflación está disparada. ¿Qué haces tú? De verdad, de verdad. ¿Compras o vendes? De verdad. Eso es lo que nos tenemos que plantear. Entonces, de verdad, un poco de responsabilidad social por parte de los economistas y de los operadores de mercado. Tenemos que tener la responsabilidad de entender que exigir perpetuar una burbuja es mucho más peligroso, porque además hay un punto en el que ahora es una cuestión manejable y además, tú lo has dicho, pues a lo mejor funciona. Con un préstamo un año, tal, es gestionable, pero una crisis financiera no es gestionable. Entonces, extender la burbuja un poquito más, simplemente para, no sé por qué, además empobreciendo a toda la población en el camino, con mayor inflación. Y lo que nos llevaría no es
a episodios de volatilidad gestionables, nos llevaría a una crisis de magnitud que no está en nuestras expectativas, ¿sabes? Cierto, Daniel. Sí, sinceramente, sí, yo no entiendo. Está predicado en la idea de que subir las tasas genera inestabilidad en los mercados financieros. No, subir las tasas no genera inestabilidad en los mercados financieros. Lo que genera inestabilidad en los mercados financieros es haber creado la mayor inflación en 30 años bajando las tasas y aumentando la cantidad de dinero. Cierto, 10 años en Europa, tasas incluso de interés negativas. Ahora, esta pregunta te la hacía antes. Si comete un error el Banco Central Europeo subiendo 50 puntos básicos, me dices que esto ese tema es la mejor decisión que haya podido tomar el Banco Central Europeo. Se jugaba también, por supuesto, la reputación, pero también entendiendo el tema de el peligro que pueda haber alrededor de un riesgo sistémico. Ahora salen... Mike, si me permite mostrar esta noticia donde se muestra que este tipo de titulares, ¿no? El Banco Central Europeo sube estos tipos de interés, pero avisa de que está preparado para inyectar liquidez a la banca. Y es un asunto de manejar entonces un tema de riesgo bancario, de contagio, de liquidez nuevamente dentro del sistema, pero también intentando controlar el asunto de la inflación. Ahora, yo te pregunto, Daniel, ¿qué parte de la inflación en Europa es causada por este efecto de política monetaria expansiva de la última década? Tiene que ver también, por supuesto, con el conflicto en Ucrania, Rusia, entiendo, pero ¿qué proporciones del 100% de inflación que se conoce el viernes de la semana pasada, qué proporción de esta inflación es causada por este contexto histórico de tasas negativas en la última década? Mira, en la eurozona la inflación es del 8%, ¿de acuerdo? El 8%, que es acumulada sobre una inflación del 5%, y la inflación ya era más del doble de lo que está en el mandato del Banco Central Europeo antes de que hubiese ninguna invasión de Ucrania. La inflación es siempre un factor monetario. Una guerra puede hacer que 1, 2, 3 precios, 4, suban por un efecto corto plazo. Pero para la misma cantidad de dinero, todos los precios no suben a la vez. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque si tenemos que dedicar más de la misma cantidad de dinero a petróleo, a gas y a trigo, obviamente tenemos menos cantidad para dedicar a vasos, a libros, a tantas otras cosas, a pan, a lo que sea. ¿De acuerdo? Entonces, la idea de que la guerra es la causa de la inflación no tiene ningún sentido, pero ya mucho menos cuando, a día de hoy, cuando estamos hablando, tienes todos los precios de las materias primas en los mercados internacionales por debajo de los niveles previos a la invasión de Ucrania y la inflación subyacente a máximos de 30 años. Cierto. Y mientras hablas de todo eso, dices, bueno, pero Daniel, esto es un problema global, es un problema global. Ah, sí, no me digas que es un problema global, porque resulta que en países que no han aumentado la masa monetaria masivamente, la inflación es del 3, 3,5. Resulta que en Suiza, donde tienen los mismos riesgos de la invasión de Ucrania, los mismos impactos de las cadenas de suministros, etcétera, 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 la inflación es del 3,5%. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Vale? Estamos hablando de poner excusas y de hablar de consecuencias, no de causas. Porque piénsalo, los precios de las materias primas, cuando salta la guerra de Ucrania, efectivamente suben, ¿de acuerdo? Efectivamente, ¿vale? Pero ¿qué es lo que ocurre inmediatamente? Empiezan las subidas de tipos. ¿Y qué es lo que pasa justo con las subidas de tipos? Para que veas si la inflación es una causa monetaria. A pesar de que la guerra de Ucrania continúa, a pesar de que aumenta la demanda porque China reabre su economía, a pesar de que se recorta producción por parte de Rusia, todo eso ha pasado desde que se empezaron a subir las tasas.
las tasas, ¿de acuerdo? Y que se aumentan, no reducen, las expectativas de demanda global y de crecimiento global de la economía, a pesar de eso, todas las materias primas, todas por debajo de los niveles previos a la invasión de Ucrania. Es decir, que las subidas de tipo se han llevado por delante todo el efecto de la guerra de Ucrania. Y claro, me dirás, ¿y eso cómo puede ser? Es mucho más caro almacenar materias primas, es mucho más caro comprar barcos y moverlos y almacenarlos también, es mucho más caro mantener un barco alrededor del puerto esperando, es mucho más caro tomar posiciones largas, es mucho más caro refinanciar margin calls. Ujú. La inflación es siempre un factor monetario. Ahora, entonces, Daniel, estamos, digamos que inevitablemente condenados a vivir en estos ciclos de expansión y contracción monetaria, de suba y baja de tasas de interés. No existen como tal otras herramientas desde los bancos O sea, centrales para ajustar a, digamos, traer los niveles de inflación, a sus objetivos, a sus umbrales. Habrá que pensar, supongo, la política monetaria, pero por ahora no existen otras herramientas a la mano que puedan tener los bancos centrales para eh, ajustar ese tema de inflación y de masa monetaria. claro que pueden, claro que existen. Lo que pasa es que en la época del dinero barato, a todo el mundo le parece que ¿para qué? ¿Sabes? Claro, claro que existen. O sea, el Banco Central puede primero tomar decisiones de política monetaria basada en datos empíricos, ¿de acuerdo? En datos empíricos, una regla de Taylor, la regla K de Milton Friedman, por la cual no puedes aumentar la masa monetaria más que el crecimiento del Producto Interior Bruto, ¿no? Por ejemplo, o sea, claro que se pueden hacer muchas otras cosas. O sea, y sobre todo, claro que se pueden hacer muchísimas otras cosas, mi querido amigo Kevin, porque siempre se han hecho. Lo que pasa es que en la última década, en las últimas 2 décadas, así, por arte de magia, hemos decidido, no hemos decidido, han decidido unos cuantos que encima no pagan el problema, que es que esta vez es diferente. Pero vamos, las herramientas están claro, pero dicen, no, es que los bancos centrales deberían hacer otras cosas. Vamos a ver, un banco central es el proveedor de liquidez de último recurso. Eso es un banco central. ¿En qué momento fue el Banco Central responsable de preocuparse si el cambio climático no sé qué? Porque esto está en el Banco Central Europeo. Tú abres la página web del Banco Central Europeo y te aparece el tercer artículo en qué es lo que hace el Banco Central Europeo por el cambio climático. ¿What? ¿Sabes? Sí. Dices, oh, o sea, un poco de seriedad. Un banco central, claro, ¿qué hace un banco central? Sube o baja las tasas, aumenta o reduce la cantidad de dinero, porque es una autoridad monetaria. ¿Qué va a hacer? ¿Juntar a Guns N' Roses? No, ¿sabes? Entonces, la propia salvajada que indica, que dice, no, es que los bancos centrales no cumplen con su mandato, se han pasado en su mandato y no están llevando a cabo las herramientas que les hacen cumplir su mandato, entonces, ¿qué cosas nuevas deberían hacer? No, deberían hacer lo que pone en su mandato. ¿Entiendes? ¿Sabes? Y parece todo, o sea, parece todo extremadamente complicado, querido amigo, simplemente porque llevamos casi 2 décadas de locura de tal calibre que pensamos que los que están locos son la gente que dice lo que acabo de decir yo. O sea, hay tal nivel de locura colectiva, se ha trasladado tal nivel de idiocia que se ha creado una teoría moderna monetaria que dice que imprimir moneda sin control no tiene ningún riesgo, que un Estado pueda hacer lo que le da la gana, porque la economía, las reglas de la economía no cuentan para los Estados y que 2 más 2 suman 22. Pero esto son todo tonterías, con todos mis respetos. Pero además no es que sean todo tonterías, ¿no? Pues las tonterías las dice alguien y no pasa nada. Es que esto afecta a centenares de millones de personas que están empobreciéndose todos los días
con estos experimentos de ya lidiaremos con las consecuencias. Aquí están las consecuencias. Las herramientas las tienen. Daniel, ahora, digamos una pregunta tipo paréntesis, para saber un poco tu opinión acerca de Bitcoin, porque parece que, digamos, a raíz de todo ese tema en el sistema financiero internacional, el sistema monetario, el dólar, la crisis financiera, bancaria, parece que este es el momento. Te lo dije de los Bitcoiners o los, digamos, de alguna forma maximalistas, los que apoyan a Bitcoin como alternativa digamos, al fiat. ¿Tú qué piensas de Bitcoin? ¿Cuál es tu postura frente digamos, este activo digital? Es otro activo, digamos, tipo burbuja que se benefició precisamente de tasas a cero negativas, o realmente, como hemos visto un poco en las últimas 2 semanas, con esta subida hasta casi $28,000 Bitcoin, se muestra como alternativa, como refugio de valor, tipo el oro también cercano, o sí, creo que ya tocó los $2,000 la onza también. ¿Cómo ves? Este es el momento de Bitcoin, es el momento de, te lo dije, para los amigos Bitcoiners. Hombre, el momento te lo dije, cuando tienes un activo a 28.000 que estaba a 60.000, te lo dije, ¿no? ¿Sabes? ¿Verdad? Creo que hay que tener un poco de humildad. A mí Bitcoin me parece algo muy interesante desde el punto de vista de alternativa, pero a mí no me interesa nada qué es lo que hace Bitcoin con respecto al dólar, con respecto al euro. O sea, yo tengo un muy buen amigo, Mark Vidal, que siempre dice que un Bitcoin vale un Bitcoin. No, entonces todo lo demás es efectivamente, como tú bien has dicho, un activo financiero que se ha beneficiado de las tasas bajas y de la elevada liquidez para subir uno a uno con los activos tecnológicos sin beneficios, etcétera, ¿no? Todas esas empresas, etcétera, ¿vale? Pero yo creo que sí hay yo llamo a Bitcoin una startup de moneda, ¿no? Porque todavía no es reserva de valor, obviamente, ¿no? Que se lo digan a los que lo compraron a 40 o a 50.000, ¿vale? Segundo, y más importante, no es una unidad de medida y no es un método de pago generalmente aceptado. Pero va poco a poco siéndolo, ¿de acuerdo? Entonces, a mí me interesa Bitcoin como una alternativa a las monedas fiduciarias desde el punto de vista monetario, no desde el punto de vista de activo financiero, que me da exactamente igual. Y me da exactamente igual, entre otras cosas, porque si de verdad crees en Bitcoin como una alternativa a las monedas fiduciarias, no estarías pensando en si sube o si baja cada día en el mercado. Estamos de acuerdo, ¿verdad? ¿Cierto? ¿No? Estarías pensando si Daniel o si Kevin van a utilizarlo para comprar bienes y servicios. Eso es lo único que te debería preocupar. No si sube o si baja con respecto al dólar, porque entonces eso es simplemente pues, lo mismo que si piensas que si compras el Nasdaq o el Russell. Entonces, yo no creo que sea un told you so moment, ¿no? Un momento, ya te lo dije, no creo que... Pero sí me parece como mínimo interesante que Bitcoin empiece a ser un activo descorrelacionado de la renta variable y la renta fija. Porque a mí lo que realmente me preocupaba del Bitcoin era que cuando subía la renta fija, subía la renta variable, subía Bitcoin, subía el inmobiliario, subía todo, era la burbuja de todo, pues entonces no me gustaba, ¿no? Cierto. Pero que empiece a mostrar una tendencia contraria, eso ya es algo interesante. Pero vuelvo a repetirte, a mí yo lo veo como startup de moneda y todavía muy lejos de ser una alternativa. Genial. Daniel, ya casi vamos acabando, nos queda un poquito de tiempo para hablar acerca de España. Los amigos, si me permiten pasar a la tercera pregunta y entender un poquito lo que pasa con España y la gente que nos sigue, por supuesto que te sigue desde España.
entender esos elementos de la inflación en España que son únicos de España, distintos al resto de Europa. Yo sí quiero hablar, por ejemplo, de la inflación en Colombia. Entiendo que hay elementos particulares de Colombia y que, por supuesto, podríamos hablar y dedicarnos a hablar de cada país, digamos, de Latinoamérica. Me interesa saber tu opinión acerca de la inflación en España y la situación económica en este momento en España. La situación económica en España es la de una oportunidad perdida, ¿no? Porque la salida de la crisis del COVID, pues resulta que España es el último país de sus comparables en recuperar el Producto Interior Bruto de 2019, es el que más ha perdido renta disponible de las familias, tiene la tasa de paro más alta de toda la Unión Europea, ya ha superado a Grecia, y además la mayor tasa de paro en la sombra, porque tiene una cantidad de parados que no están dentro de los baremos oficiales. También es una economía que efectivamente cuando se reabre la economía y hay mayor actividad turística, pues ahora se está beneficiando de mayor llegada de ciudadanos de Colombia, por ejemplo. Es una maravilla que tenemos muchos más ciudadanos colombianos viviendo en España. Estupendo. El problema de la inflación, entonces el primero es la oportunidad perdida, ¿no? La oportunidad perdida, ¿por qué? Porque todo eso llega tras el mayor estímulo fiscal y monetario de la historia, el mayor, ¿de acuerdo? Entonces, una economía que no recupera el PIB de 2019 todavía, después de haber aumentado la deuda en más de 300.000 millones y después de haber utilizado todo el arsenal del Banco Central Europeo que compraba el 100% de la deuda neta de España, pues obviamente pues es una oportunidad perdida. La inflación. Hay factores de la inflación en España que son muy específicos de España. Por ejemplo, la inflación de alimentos en España es del 16%. En España tenemos un factor que además, vuelvo al tema de anterior, es clarísimamente monetario, que son los impuestos encadenados en toda la cadena, ¿no? Es decir, desde el agricultor a almacenamiento, a transporte, frío, envasado, distribución, minorista, etcétera, hay toda una batería de impuestos encadenados que además son todos impuestos monetarios. Cuando sube la inflación, el impuesto que pagas, como es un porcentaje del precio en cada parte de la cadena, pues resulta que vas aumentando el precio artificialmente con la inflación. ¿De acuerdo? Ese es un factor para mí clave. Luego, por supuesto, España tiene una elevadísima inflación que es completamente inconsistente con el factor demográfico del país. Es un país muy envejecido. Colombia es un país joven, donde hay una población pues, que crece orgánicamente y tal. España no es el caso, ¿verdad? Entonces, el factor demográfico, que es desinflacionista, no está ayudando cuando tienes una inflación tan elevada, ¿no? Daniel, yo recuerdo en 2013-2014 viví en Madrid. Estudié en la Universidad de Alcalá un año, allá hice un máster. Me acuerdo que en esa época uno de los temas, digamos, más importantes, relevantes en materia, digamos, económica, política social, era precisamente la tasa de paro, pero la tasa de paro juvenil, en esa época del 50%. Y realmente era lo que no entendía, era digamos, un complicado en ese momento intentar entrar dentro del mercado laboral para la gente joven, por supuesto. Yo sigo escuchando y me impresiona que después de 10 años casi, los jóvenes siguen teniendo problemas para hacer esa inserción dentro del mercado laboral. Los salarios no son muy altos. Yo lo veo ahora, te digo, desde lejos. Yo entiendo que la tasa de paro no es la misma que hace 10 años para los jóvenes, pero sigue habiendo un tema para la gente joven, digamos, crear, digamos, oportunidades, empleo, emprendimiento. Yo realmente no entiendo a qué se debe esto. Lo vais a vivir dentro de poco en Colombia, No. porque hay
hay un factor, sí, porque si se lleva a cabo la reforma de las pensiones que se ha anunciado, pues vais a encontrar con que el agujero fiscal de las pensiones se va a ir cubriendo constantemente con aumentos del coste de contratación. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en España? Pues España no es que tenga condiciones peores, ¿no? Es un país, bueno, sí tiene condiciones peores, pero España es un país que tiene la mayor tasa de paro juvenil de toda la Unión Europea y que lo es, entre otras cosas, porque el coste de contratar a una persona es muy alto. Un sueldo de 1.000 euros al mes le cuesta al empleador casi 1.800, ahora casi 1.900 euros, ¿sabes? Casi el doble. Y además, cada vez que se intenta, entre comillas, solventar el agujero del sistema público de pensiones, lo que se hace es cada vez encarecer más la contratación. Entonces, los que más sufren con esas subidas de impuestos son los jóvenes, por supuesto, que son el eslabón más débil. Y por eso se mantiene una tasa de paro absolutamente que debería ser un escándalo nacional, ¿no? Ahora, aparte del asunto, digamos, de pensiones, dentro de cuando ves datos de inflación en Latinoamérica, ¿hay hay algunos elementos que veas de política monetaria en Latinoamérica que sean similares a los de la política económica y monetaria? Bueno, en España también. No voy a hablar de ningún país en particular. ¿De qué país, perdón? No, que no quieres que hable de ningún país. No, yo no sé cuál en particular, pero a ver, no sé, todos en Latinoamérica, y ahora ya se habla mucho, por supuesto, por fuera de Latinoamérica hablamos de la inflación en Argentina. Ahora, no quiero decir que la inflación en España vaya a terminar en triple dígito, pero un poco entender entonces si Claro, hay similitudes, espejos, de alguna forma. claro. Decía Ronald Reagan que la inflación es el precio de las cosas que gasta el gobierno que tú pensabas que eran gratis, ¿no? Y en realidad no le faltaba razón, ¿no? Porque claro, pues tú estás constantemente aumentando los desequilibrios fiscales y los déficits estatales y eso o te salta con un enorme endeudamiento o con mayor inflación, ¿no? Obviamente en España no vamos a tener el nivel de inflación que tiene Argentina porque en España tenemos la Unión Europea, la eurozona y eso pues lo evita, pero yo siempre le digo a mis queridos amigos argentinos que si España con el gobierno que tiene ahora, que se parece muchísimo a las políticas que lleva a cabo, al peronismo, si tuviese el acceso al Banco Central y a imprimir moneda, tendríamos una inflación que estaría muy, pero muy por encima de los niveles de países como Colombia, pero muy por encima, ¿ya? Y además no es que digas, bueno, hola, Daniel Lacalle exagerando, si es que tenemos la historia, es que tenemos la historia. La historia de España, cuando los gobiernos tenían acceso a la moneda y podían tirar de la inflación el impuesto de los pobres, lo hacían y lo hacían, pero vamos, constantemente. Y yo he vivido inflaciones, niveles de inflación del 12, 14, 15%, que después se disparaban, y esta inflación, etcétera. Por lo tanto, menos mal que España está en la eurozona. Porque con un gobierno en el que tienes la misma estructura de populismo de izquierda que tiene, por ejemplo, pues Argentina, pues imagínate lo que pasaría. Esto es la moneda está sujeta a la demanda y a la oferta como en todos lados, como todos los bienes y servicios, todos. Entonces, pero tan importante es hablar de la oferta, imprimir o no imprimir, eso que llamamos imprimir, que en realidad no es imprimir moneda, pero bueno, da igual. Tan importante es hablar de la oferta como hablar de la demanda. Y tú que vives en Colombia, y la gente que nos está viendo, que vive en Chile, o en Argentina, o en Uruguay, etcétera, o en Ecuador, es que vosotros tenéis el futuro en Ecuador. Ecuador tenía una moneda que destruyeron por el lado de la oferta y por el
lado de la demanda, porque no había demanda ni siquiera dentro del país, y tuvieron que acabar dolarizando. Y ahora, pues, ¿y por qué tiene Ecuador una inflación mucho más baja que países que sí tienen moneda propia? Oferta y demanda. Uno, porque no aumenta masivamente la oferta, que es el problema de Argentina, y otro, que la demanda de la moneda doméstica y externa no se está deprimiendo. Porque el problema de Argentina es doble, es aumentar masivamente la cantidad de dinero, masivamente a niveles, vamos, estratosféricos, 7, 10 veces más que la Reserva Federal, y además una demanda que se disminuye, porque ni los propios ciudadanos en sus transacciones locales, etcétera, quieren esa moneda, ¿de acuerdo? Verdad. Por lo tanto, hay que prestar atención a las dos cosas. Y en Colombia, en Chile, en Brasil, deberían prestarle mucha atención porque la tentación del gobierno de pasarle los desequilibrios a los ciudadanos es enorme. Genial, Daniel. Bueno, se nos acaba el tiempo. Hacerte una última pregunta. El miércoles tenemos la reunión de la Fed. ¿Qué crees que va a hacer la Fed? ¿Sube tasas? ¿Se mantiene? ¿Qué creo? No lo sé. ¿Qué creo? No lo sé, obviamente. Si lo supiera, pues a lo mejor pues podríamos... mi opinión es que hará lo mismo, mi opinión, y puedo equivocarme, es que debería hacer lo mismo que ha hecho el Banco Central Europeo. Mantener la subida de tasas y dar un mensaje de apoyo a la liquidez. Dale, bueno, perfecto. Daniel, bueno, se nos acaba el tiempo, pero agradecerte mucho por la entrevista, esta charla, estos comentarios. Yo creo que, bueno, los que vayan a ver después, por supuesto que se llevan bastante riqueza. Muchísimas gracias. Esperamos verte pronto. El próximo mes vamos a ver si hablamos un poquito más cerca de cómo vamos en los mercados, inversiones y trading, y luego repasar un poco más cerca de las enseñanzas de tus libros. Que de verdad que hay mucha riqueza, hay mucho peso que entra para la gente que está hasta ahora aprendiendo de inversiones y trading, y por supuesto para los que llevan muchísimos años también en los mercados. Muchísimas gracias, Daniel. Muchísimas gracias, Kevin, y a todos los que nos estáis viendo. Un fuerte abrazo y seguir defendiendo la libertad. Un fuerte abrazo.